Señor, en esta noche o en este día queremos acercarnos a ti con un corazón hambriento, necesitado, porque solamente tú puedes alimentarnos, Señor. Queremos reconocer delante de tu presencia que sin ti somos nada. Sin ti, Señor, no hay valor de lo que hacemos. Tú eres lo que realmente le da el sentido a la vida. Por favor, en el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento, que en estos días que estamos viviendo esta leve tribulación, tú puedas darnos, Señor, a todos nosotros el crecimiento necesario para continuar al siguiente nivel. Señor, que los ojos de la fe puedan ser abiertos para ver más allá de lo que hasta aquí somos capaces de ver, y nos ayude, Señor, a que la luz de tu presencia nos guíe por el buen camino. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Gloria a Dios. En este día vamos a considerar juntos algo que creo es parte de la vida diaria, como nosotros de forma general podemos decir, muchas veces vivimos una vida monótona. Es decir, casi siempre estamos haciendo lo mismo. Monótono quiere decir casi siempre en el mismo tono, ¿verdad? Y no hay variación y se convierte una vida así con poco sabor. Y muchas veces yo he oído el comentario de algunos, cómo es que se expresan de esta manera: ¿por qué nada extraordinario sucede conmigo? ¿Por qué nada extraordinario sucede conmigo? Bueno, creo que nosotros no vemos lo extraordinario que sucede en nuestras vidas porque no hemos estado con un corazón abierto y con los ojos de la fe fijos en ver el mover de Dios en nuestras vidas diarias. Porque esa vida que supuestamente para nosotros es monótona y que está llena de hábitos o siempre lo mismo y no hay variación en lo que los tiempos de comida, en los tiempos de dormir, siempre es la misma cosa: salgo en tal horario, me acuesto en tal horario, hago esto en tal horario. Hábitos buenos son excelentes. Sin embargo, si nosotros no damos una variación a nuestra vida, realmente puede estar un poco aburrida. Y entonces el Señor nos ayuda un poco a que salgamos de ese tedio y nos pone en circunstancias extraordinarias muchas veces para nosotros, para el Señor, algo que necesitamos vivir, como lo que nosotros podemos estar viviendo en estos tiempos, para que despertemos, ¿verdad? Para que despertemos y que nuestros ojos puedan ver que sí suceden cosas extraordinarias, pero que las dejamos pasar. A veces estamos impidiendo que aquella bendición que estaba determinada para darnos ese día, nosotros les aprovechamos porque no extendimos nuestros brazos. ¿Sí? Sea para arriba alabando, adorando al Señor, sea para el frente poder ayudando a otros, siendo generosos, o también recibiendo algo más de otra persona. Por otro lado, es increíble que aunque sea a veces nuestra vida monótona o haya un despertar espiritual, va a depender de cómo vamos a reaccionar emocional y espiritualmente para que podamos ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Nuestro estado emocional es muy, muy importante, porque dependiendo de eso vamos a estar sensibles. Y de ahí el tema o el título del mensaje de este día: sensibles a los hechos del Señor. Así es el título del mensaje: sensibles a los hechos del Señor. Cuando meditando en eso y meditando sobre específicamente el día de la resurrección del Señor Jesús, yo estaba
viendo cómo el ánimo de los discípulos en aquel día no era el de los mejores. Probablemente estaban viviendo uno de los días peores de su vida como discípulos, como hijos de Dios, como personas que habían encontrado al Mesías, pero ahora aparentemente se les había perdido. Entonces, yo quisiera comenzar con ustedes viendo en el libro de Lucas capítulo 24. Vamos a ver juntos ahí, desde el versículo número 13, dice: y he aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día que el Señor había aparecido a las mujeres y que ya ellas habían ido a anunciar que el Señor no estaba en la tumba. Ese mismo día, estos dos discípulos decidieron ir a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice aquí la escritura, como a 60 estadios de Jerusalén. O sea, la distancia era aproximadamente de unos 11 kilómetros. 11 kilómetros, era una distancia considerable, y ellos se habían dirigido para allá y llegaron a la aldea. Sin embargo, dice aquí en el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos estaban impresionados, estaban impactados, no era para menos lo que había sucedido. Habían visto a su maestro, a su Señor y a su Redentor, y al que ellos consideraban que era el que traería la redención de Israel, ahí crucificado, muerto y sepultado. Entonces había una conmoción en sus corazones, y ese día domingo, el día de la resurrección, ellos estaban emocionalmente afectados, estaban tristes, estaban abatidos en su corazón, no estaban en la disposición de poder ver un milagro suceder. Y eso es lo que sucede en nuestros corazones. Si no estamos emocionalmente y espiritualmente abiertos a lo que el Señor nos quiere mostrar, nuestro estado emocional nos puede impedir ver esa manifestación preciosa. Entonces dice aquí, en el verso número 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjense cómo era la situación, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, ellos iban adelante, Jesús vino, comenzó a caminar atrás de ellos. Ellos comenzaron a sentir que alguien más venía detrás de ellos, vieron que se acercaba alguien, y dice que comenzó a caminar con ellos. O sea, él se integró a ese par de discípulos, y obviamente ya estaba oyendo desde mucho tiempo lo que ellos estaban diciendo y los que estaban comentando. Pero dice la escritura en el versículo número 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen o no le conociesen. Sus ojos estaban velados, o sea, estaban prácticamente con los ojos ciegos y no podían percibir quién estaba ahí. Entonces, dice en el versículo número 17 que Jesús les dijo a esos dos discípulos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y él dice esto: ¿y por qué estáis tristes? O sea, prácticamente la conversación que esos dos discípulos tenían manifestaba un espíritu de tristeza. Ellos estaban realmente pesados en su espíritu, tanto que en otras versiones de la escritura dice: ¿qué es eso que estáis preocupados y tratando a estas cosas entre que ustedes caminan? Y dice ahí: y ellos se pararon entristecidos. O sea, no había duda que había tal tristeza en su corazón que cuando nosotros leemos que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, pensamos que era el Señor que estaba impidiendo que ellos no lo conocieran. No,
eran los ojos de ellos. Y cuando yo no miro algo, no es el problema de estos ojos que están aquí, sino el problema está en mi corazón, la condición en la cual yo me encuentro, en la turbación de mis pensamientos. Cuando yo me encuentro preocupado, eso va prácticamente a condicionar mi visión. Cuando alguien va preocupado en la calle, pasan otras personas, lo saludan a uno y uno ni siquiera los mira. A veces le están hablando y uno no escucha porque está inmerso en sus problemas y en sus tristezas. Y eso era exactamente lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo aquí cuando el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? O sea, el espíritu de tristeza estaba embargando sus corazones. Y esta frase, obviamente, cuando dice que los discípulos lo oyeran, ellos se detuvieron. Y me interesa mucho, él dice aquí, ¿por qué estáis tristes? Y esa palabra da a entender en el griego que ellos estaban con un rostro sombrío. Fíjense, un rostro sombrío. Y la palabra sombrío quiere decir sin brillo, triste, lúgubre. O sea, ellos estaban prácticamente sin luz. Un espíritu sombrío prevalecía y se revelaba en el rostro de estos discípulos. Y sabemos por la definición de sombrío que es un lugar donde no da el sol o donde da por muy poco tiempo. Y eso es sombrío, no le da suficiente luz solar. Bueno, nuestros amados hermanos habían sido expuestos, todos los discípulos, incluyendo los apóstoles, habían sido expuestos a la luz del sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, que dice ahí en Malaquías capítulo 4, verso 2, que Él es el sol de justicia, que en sus alas traerá salvación. Ellos habían sido expuestos a la luz de ese sol durante 3 años y medio. Y durante ese periodo ellos se sintieron protegidos, ellos se sintieron guardados, ellos se sintieron bendecidos, ellos sintieron que la redención de Israel había llegado. Me recuerdo las palabras de Ana, la profetisa, cuando Jesús fue presentado en el templo. Ella también dice, y esta es la esperanza a todos los que esperan la redención de Israel. Toda la gente de fe estaba esperando la redención de Israel. Y los discípulos verdaderos que estaban siguiendo al Señor tenían puesta su esperanza en Cristo. Entonces, todo el tiempo que estuvieron con Jesús, la luz de su rostro brilló como brillaba la luz, el rostro de Moisés por vivir en la presencia del Señor. Dice que él no se daba cuenta, fíjense. Pero ahora, ellos, después de esos 3 años y medio expuestos delante del Señor, después de la crucificación, ellos fueron prácticamente introducidos, estando ahí Cristo en la cruz, según la Escritura dice, a 3 horas de tinieblas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas de tinieblas que en el momento que Cristo estaba en la cruz, 3 horas desde el mediodía hasta las 3, las tinieblas estaban cubriendo la faz de la tierra. Y después de la muerte y del sepultamiento del Señor, prácticamente los discípulos pasaron los 3 días más sombríos y más largos de sus vidas, sin brillo divino en sus rostros. O sea, era de entender por qué ellos estaban así. Yo comprendo, yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí. Probablemente hubiera manifestado el mismo rostro, tal vez ni hubiera estado ahí, si no estuviera llorando o encerrado de miedo de los judíos como estaban los otros discípulos. Entonces era una situación grave, la luz no estaba brillando, las tinieblas habían tomado control. Sin embargo, nosotros podríamos decir
que manifestar tristeza por haber perdido a alguien es una evidencia de amor, ¿verdad? Es una evidencia de que nosotros realmente lo apreciábamos. Y los discípulos, en medio de su tristeza, también estaban manifestándole a este extranjero que estaba ahí, que no podían reconocer, que su amor por el Redentor era verdadero, porque ellos no estaban indiferentes a lo que había sucedido. Es más, cuando el Señor les pregunta de por qué estaban así, dice que Cleofas dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, este discípulo prácticamente le expresó a este forastero o a esta persona que no conocía lo que había sucedido y no se daban cuenta que era el Señor mismo que había experimentado el sufrimiento a favor de ellos, y que sí, también el rostro de su padre se escondió por un momento, pero él esperó, él tuvo paciencia, él tuvo esperanza. Él no pensó únicamente en el tiempo terrible que viviría. Él vivió pensando todo el tiempo en la presencia de su Padre, y eso le dio esperanza. Y ahora los discípulos estaban en las mismas circunstancias, no en el vientre de la tierra. Estaban sobre esta tierra, viviendo con sus mismas circunstancias, pero sintiendo aquella tristeza profunda, porque el rostro del Señor no estaba brillando sobre ellos. Pero qué precioso. Me llama mucho la atención el hecho de que a pesar de la sublimidad, de lo sublime y de lo poderoso del poder de la resurrección en la vida de Jesús, el carácter pastoral de Jesús no cambió. Él era ya con un cuerpo sublime, un cuerpo eterno, transformado, que no dependía más de la sangre humana. Tal vez por eso también era un tanto diferente, porque este cuerpo natural corruptible necesita de la sangre, porque dice la Escritura que la sangre es la vida del cuerpo, pero el cuerpo de Jesús ya no tenía sangre. Todos los cuerpos transformados no tendrán más sangre, no dependerán de sangre y carne, o sea, de vida humana, porque habrá ya una transformación, por eso serán eternos, como hemos hablado. Entonces, sí había una cierta diferencia, y tal vez en parte por eso no lo habían reconocido. Pero a pesar de esa grandeza, el Señor, preocupado por los suyos, se va al lado de estos dos, tratando de entrar en la plática y tratando de entrar en sus pensamientos y en su conversación para animarlos, para revelarse a ellos. Él no llegó únicamente ahí para caminar con ellos, para acompañarlos en el camino hasta que llegaran a la aldea. Él llegó ahí para revelarse a sus vidas, y se dan cuenta que muchas veces nosotros somos como esos dos discípulos. Estamos tan amargados, tan tristes, tan cargados de nuestros problemas, que no conseguimos ver cuando el Señor va a nuestro lado acompañándonos, y el pastor de Israel está ahí mostrándonos que lleva nuestra carga, que ya la llevó prácticamente en la cruz, y que ahora lo que ellos necesitan es creer. Y imagínense ustedes que las mujeres ya habían dicho que Él había resucitado, porque ellos mismos dicen ahí que las mujeres habían dicho, dice, verso 22 del capítulo 24, dice: aunque también nos han asombrado, fíjense ustedes, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, dice, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Más atrás aquí, Lucas registra la experiencia de María Magdalena, de Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes
dijeron, dice, estas cosas a los apóstoles. Ellas vieron a los ángeles, pero ellos dicen, fue una visión. Sí, fue una visión, pero era algo real, algo que estaba sucediendo. Y a pesar de eso, dice aquí, y dice en el verso 22 al final, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron a algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, ¿qué pasó? ¿Se lo llevaron? ¿O realmente resucitó? Nosotros somos siempre llenos de dudas, ¿verdad? Queremos solucionar nuestros problemas con nuestros propios pensamientos. Queremos solucionar nuestros problemas a veces hasta con especulaciones. Pretendemos cosas en lugar de realmente ser más crédulos, más creyentes, como niños. Bien dice la escritura que el reino de los cielos es de los niños, no de los viejos que siempre estamos dudando de cosas, que siempre estamos tratando de colocar todo en el mundo terrenal y visible y palpable. Dios quiere que aprendamos a poder usar nuestra visión de fe. Amén. Entonces, a pesar de ese rostro sombrío que había y sin brillo, el Señor se acercó a ellos. Y yo creo que cualquier persona se sentiría elogiada cuando sus seres queridos le muestran tristeza o añoranza por su ausencia. Dice, muchas gracias por pensar en mí, por recordarse de mí y por querer verme y por estar tristes por mi ausencia. Muchas gracias. Yo creo también que no tengo duda que Jesús sintió el amor de ellos, por el hecho de estar tristes por lo que había sucedido y todo. Y por eso se aproximó para consolarlos. Sin embargo, estaba al lado de ellos, no únicamente para animarlos y encaminarlos por el camino que los conducía a Emaús. ¿Saben ustedes qué quiere decir Emaús? Quiere decir baños tibios. Eso quiere decir Emaús. Baños tibios. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor dice? Ojalá fueres frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Bueno, eso quiere decir Emaús, baños tibios. Tal vez allí habían algunos baños donde las personas llegaban y había agua caliente o lo que sea para tomar baños, no lo sé. No, arqueológicamente no lo he comprobado. Sin embargo, es lo que quiere decir. Y ellos se dirigían a baños tibios. Fíjense ustedes para dónde iban. Entonces, el Señor quería no únicamente que tomaran un baño, sino Él quería sumergirlos en un bautismo de paz y de regocijo, porque la tristeza y el llanto en la vida de un ser creyente, de un hijo de Dios, puede durar toda una noche, dice la escritura, mas la alegría viene por la mañana. Con razón, después de que tuvieron esa experiencia marcante con Jesús en el camino y llegando a la aldea, comiendo con Él, dice la escritura que ellos regresaron a Jerusalén. ¿Y ustedes saben qué quiere decir Jerusalén? Claro que sí, ¿verdad? Quiere decir enseñanza o enseñanza de paz, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén y la ciudad de la paz, pero quiere decir enseñanzas de paz. O sea que el Señor los acompañó a aquellos que iban a sus baños tibios, pero el Señor quería que regresaran a Jerusalén, a las enseñanzas de paz, a aquello que te trae paz, no aquello que te turba, no aquellas cosas que te inquietan y que te dejan incrédulo o que te introducen a la incredulidad. Esa misma mañana de ese primer día de ese día de la semana, o sea, el día de la resurrección, fue prácticamente el día que la luz de este mundo, Cristo Jesús, brilló de nuevo sobre los cansados y sobre los desesperados discípulos. Fue a los primeros, dice Pablo en 1 Corintios 15, que Él se manifestó a más de 500 hermanos.
O sea, más de 500 hermanos tuvieron el testimonio de la resurrección. Y Él lo hizo, ¿para qué? Para brillar otra vez sobre sus rostros y quitar de ellos ese rostro sombrío, ese rostro apagado, ese rostro sin brillo. Mas ese rostro se manifiesta debido al Espíritu que está aquí adentro. Si nosotros vivimos siempre preocupadísimos, así vamos a manifestar nuestro rostro. Y va a ser difícil evitarlo. Entonces ese día de la resurrección era el día de la victoria sobre la muerte, del regocijo eterno por el cumplimiento de la palabra de Dios, porque Él había resucitado, no solo por Él, sino dice la Escritura en Romanos 4:25, que Él resucitó para nuestra justificación. O sea, la obra, Él lo hizo a favor de nosotros, Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Y cuando leemos el libro de los Salmos, encontramos también que el salmista David experimentó en su vida días oscuros, días donde el sol de justicia no brilló en su vida, días donde Él sintió también momentos lúgubres, momentos difíciles, cuando el rostro de Dios, el rostro divino dejó de iluminarlo, mas Él consiguió pasar esos momentos difíciles y la luz del rostro de Dios nuevamente brilló sobre Él y Él tuvo victoria sobre sus circunstancias. Leamos juntos en el libro de los Salmos, capítulo número 30. Vamos ahí. Salmo 30, leamos desde el verso número 4 y leeremos hasta el final. 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Nos está invitando a que cantemos. ¿Cuándo? Cuando estamos felices también, y cuando estamos tristes más todavía. Cantemos, dice, porque un momento será su ira. Fíjense pues, o sea, el momento del trato, el momento cuando sentimos que las cosas no están pasando bien y sentimos que es Dios el que está tratando con nosotros, pero es para nuestro bien, no es para destruirnos. Dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Su favor, su gracia dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Fue un domingo por la mañana, fue el primer día de la semana por la mañana, cuando la alegría nuevamente brilló, la luz de Cristo brilló otra vez, y aquellos discípulos tristes tuvieron una transformación en sus corazones. Dice en el verso 6: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Muchos de nosotros pensamos, pero no, ya nada va a pasar. Nada va a pasar, y si pasa algo, yo creo que ya estamos preparados, y cuando viene, ¡pum!, sentimos que nuestro corazón aún está muy fraco, sentimos que nos falta crecer en la comunión con Dios, sentimos que necesitamos ser más fortalecidos en la fe para tener ojos que ven más allá de una simple circunstancia difícil aquí. Entonces aquí el propio salmista dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En mi prosperidad, así pues, cuando nos sentimos fuertes y poderosos y con todo lo necesario. Pero dice aquí la Escritura, verso 7: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Sí, cuando Dios nos afirma, no tenemos que temer nada. Aún en la prosperidad, si Él nos prosperó, tampoco debemos de tener ningún tipo de temor, porque estaremos firmes. Pero dice aquí algo más adelante: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. David también vivió esto. Él vivió momentos, días en su vida cuando no pudo ver el rostro de Dios. Entraba a su presencia y no conseguía encontrarse con el Señor. Solo había un momento lúgubre, un momento turbio. Había un día
opaco, una nube que se colocaba en medio de Dios y de él, y eso lo turbó. Si yo jamás seré conmovido. Nunca serás conmovido si Dios está contigo, si Dios está fortaleciéndote, si Él fortalece tu montaña. Pero si Él esconde su rostro por un momento, todos nosotros seremos turbados. Pero aprendamos, porque vamos a tener momentos en los cuales, como Jesús mismo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, pasó un momento tan crítico en su vida, pero Él permaneció firme. Así dice que por el gozo puesto, eso es muy importante, por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y sufrió el oprobio. Nosotros no tenemos que ver el oprobio, nosotros no tenemos que ver la cruz, tenemos que ver lo que está delante de nosotros, y lo único que nos permite verlo son los ojos de la fe, viendo al Señor. Entonces dice aquí, verso 8: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Cuál fue el medio que David encontró para poder otra vez ver el rostro del Señor? Buscándolo, suplicando, alabando, adorando, bendiciendo al Señor. Dice verso 9: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. No es ahora que tenemos que alabarlo, es ahora que tenemos que bendecirlo. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y dice en el verso 11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¡Qué precioso! Me ceñiste de alegría, me quitaste la tristeza. Por tanto, dice, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Por tanto, el Señor nos invita a que no callemos en esos momentos difíciles, cuando sentimos que estamos pasando por ese momento sombrío y que nuestro rostro no brilla. Todos nosotros pasamos por momentos en la vida cuando nuestro rostro no va a brillar, porque las circunstancias son tan graves que forman una nube espesa y oscura, impidiendo que la luz del sol nos dé en el rostro y nos infunda su paz y su alegría. Ahora, volviendo a los discípulos de Emaús, y a todos, prácticamente todos nosotros somos parte de esos discípulos, queremos entender cómo es que nosotros somos rápidamente movidos de nuestros sentimientos y emociones, principalmente con noticias, ¿verdad? Nos dicen: fíjese que sucedió tal cosa. ¡Oh! De ya inmediatamente nosotros entramos en pánico, ¿verdad? Nos dicen: fíjese que se murió fulano. ¡Oh! Sentimos que nosotros también vamos a morir. Es increíble cómo las noticias pueden, malas o noticias también muy agradables, también pudieran emocionarnos tanto que nos pueden afectar. Realmente todos los discípulos habían olvidado que muchas veces el Señor les enseñó sobre la necesidad que era de Cristo ser rechazado y preso por los ancianos, entregado a los gentiles y que fuera crucificado, dice, pero al tercer día resucitara. Él se los dijo varias veces. Yo tengo registrado todas las veces que Él lo dijo. No los vamos a ver, pero me gustaría que consideráramos Mateo capítulo 17. Vamos ahí juntos. Fíjense ustedes que aquí el Señor en este capítulo 17 exactamente lo hizo. Vamos a ver, Mateo 17, después de la transfiguración, dice en el verso 22 del capítulo 17: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Oigan lo que él dijo: y al tercer día resucitará. Y dice aquí el comentario de Mateo: y ellos, los discípulos, se entristecieron en gran manera. O sea, ¿por qué se entristecieron los discípulos? ¿Por qué creen ustedes? Porque solo oyeron lo que aparentemente era una mala noticia. ¿Qué? El Hijo del Hombre, que es Cristo, será entregado en las manos del hombre y lo matarán.
Solo eso oyeron, pero no oyeron, mas al tercer día resucitará. O sea, nosotros siempre somos impactados por las noticias que nosotros queremos oír y que más nos impresionan. Y es eso lo que afecta a nuestro corazón y nos condiciona. Es difícil, nos entristece. Miren, podríamos haber oído, los discípulos, digamos en el caso de ellos, podrían haber oído, sí, que Él iba a morir y que iba a ser crucificado, morir y sepultado. Pero Señor, dijiste que vas a resucitar. ¿Sí? Señor, al tercer día, sí. Ay, Señor, nos duele que tengas que morir, pero Señor, qué alegría que no te quedarás para siempre en la muerte, que no quedarás escondido en el vientre de la tierra, sino te levantarás otra vez. Hermanos, cuando nosotros oímos lo bueno que el Señor tiene a darnos, la parte de las noticias tienen algo que nosotros no lo percibimos, y es eso lo que tenemos que aprender a oír, porque nosotros tenemos la inclinación solo de oír la parte negativa de un texto, de un contenido, solo la parte negativa, solo lo que nos va a afectar, solo lo que nos va a incomodar, y lo bueno no lo vemos, la liberación, la salida, la puerta de salida no la vemos. Entonces también dice aquí, bueno, el Señor dice que desde Moisés les comenzó a hablar a través de Moisés, de los salmos y los profetas, sobre lo que de él decía la Escritura. Pero en el libro, hablando específicamente de la resurrección, en el libro de Oseas, capítulo número 6, en el versículo número 1 y 2, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él está hablando de curarnos del pecado, pero también está hablando de su muerte y de su resurrección, porque dice en el verso 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya la profecía estaba ahí, pero ellos solo oyeron: voy a morir, me van a entregar a las manos de los hombres, y se acabó. Y ellos pensaron: ay, Dios mío, no es posible. Por eso es que estaban tristes. Y si el Señor entiende que somos emocionales o somos emotivos, y que nos entristecemos por las cosas que no quisiéramos oír, pero debemos de poner atención primero a los buenos anuncios. Escuchen, debemos primero poner atención a las cosas buenas que estamos oyendo. Son esas las que deben de estar delante de nosotros. Lo demás es parte del proceso, pero no es eso lo más importante. Nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que estamos viviendo ahora, y por eso nos debilitamos y nos enfraquecemos. Pero necesitamos poner nuestros ojos en las cosas buenas que Él está prometiendo, que vienen después. Y por eso dice: por el gozo puesto delante de sí soportó la cruz. Nadie va a aprender a soportar las circunstancias difíciles si no tiene un gozo, si no tiene un objetivo, si no tiene una meta delante de sí. Entonces, las noticias de victoria, las palabras del Señor, ahí deben estar fijados nuestros ojos, y no en las circunstancias. Que esas circunstancias no ofusquen la gloria de su presencia, porque lo pueden hacer. Además, nos va a hacer que nosotros no comprendamos qué es lo que está sucediendo. Como dice exactamente aquí en Lucas capítulo 24, versículo 25, después de que estos hermanos le dijeron todo el testimonio que habían oído y que las mujeres habían dicho, pero no lo vieron, y aquí que allá. Dice entonces en el verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y escuchen ahora: y que entrara en su gloria. Nosotros lo único que vemos es padecera, y la gloria lo dejamos a un lado. Hermanos,
¿Cómo es importante que veamos y que oigamos las cosas buenas que el Señor tiene a decirnos, para que a través de ella recibamos esperanza y fuerzas para seguir adelante en la lucha? Porque este es solo el inicio. Ustedes dirán, yo no voy a soportar. De ninguna manera. Lo que pasa es que no hemos visto al invisible. Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Él usó los ojos de su fe. Y es la forma como el Señor como vamos a sostenernos viendo al Señor. Y como vamos a pasar este momento difícil. No importa si usted está en un país o en otro y las circunstancias están más duras aquí que allá. No interesa. Lo que importa es que cuando usted se sienta triste, cuando se sienta desanimado, vaya y entre delante del sol de justicia y que Él brille sobre su rostro. Y entonces habrá gozo, paz y entendimiento y luz para saber qué hacer, en lugar de estar poniendo nuestros ojos en las cosas difíciles de esta vida. Yo sé que el momento de esos discípulos en camino a Emaús y de todos los demás discípulos era un tiempo muy difícil, principalmente para los 11 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfrentando también la responsabilidad de toda la iglesia. En ellos quedó toda la responsabilidad. Ahora, dice aquí en el verso 21, hay unas palabras ahí que me impresionan, que ellos dicen, pero nosotros, dicen ellos dos, esperábamos, y ellos están hablando en nombre de todos los discípulos, en nombre de todos los creyentes. Dice, pero nosotros esperábamos que Él, Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, o sea, además de todo lo que pasó, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. El tercer día, ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Estaban esperando o no que Él apareciera? Pero ya fue el tercer día. Ellos se acordaron, Señor, ¿será que tú dijiste el tercer día? Pero dijeron, las mujeres dijeron que te vieron, pero no te vieron después. Hasta que ellos, dice que llegaron y regresaron a Jerusalén. Entonces ellos fueron a contar que el Señor les había aparecido. Y entonces también supieron que el Señor también se le había aparecido a Pedro. Y lo que las mujeres habían visto era verdadero. Entonces no podemos vivir pensando, fue una visión, pero no fue real. No, las visiones de Dios son reales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo tan tangible, tan palpable, que para nosotros eso es subreal. No es la realidad de la vida. Nosotros somos los temporales, eso es lo permanente. ¿Cuán difícil entonces es para el hombre aprender a ver con los ojos de la fe? No hay duda. Pero con los ojos de la fe nosotros podemos adelantarnos a las circunstancias actuales. Podemos caminar sobre ellas. Podemos hacer una Pascua. O sea, caminar sobre esas cosas y discernir las cosas, como el águila que se remonta en su vuelo y puede ver desde allá arriba. No sé si ustedes han visto que las cosas desde arriba se ven más bonitas, ¿verdad? Y se controla mejor. Imagínense ustedes que nosotros vamos en una carretera sinuosa y nosotros no sabemos qué hay más adelante. Pero si tuviéramos un dron, por ejemplo, que va ahí y nosotros lo vamos utilizando, que se va adelantando y hay una buena conexión y vamos en la carretera, podemos ir un poco más rápido y sabemos que no viene carro. ¿Por qué? Ahora, si no miramos más adelante, vamos a ir con más precaución, vamos a ir más despacio. Entonces los ojos de la fe nos permiten ver más adelante. Y cuando nosotros vemos más adelante, vemos más allá de lo natural, más allá de lo que nuestros ojos normales nos dicen. Pero en vez de eso, nosotros endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? Y nos entristecemos. Y entonces eso impide que nosotros podamos regocijarnos, escuchen, en la esperanza. Uno no puede regocijarse propiamente por estar sufriendo, a pesar que la Biblia dice en Hechos que los discípulos se alegraban de ser dignos de sufrir por Cristo. Yo no me voy a alegrar porque me están golpeando. Eso sería masoquismo, ¿eh? No, yo voy a alegrarme de ser digno discípulo de mi maestro. Yo voy a alegrarme de la esperanza que hay después del sufrimiento. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 12. Vamos ahí.
Romanos 12:12. Bueno, leamos desde el 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora oigan, verso 12. Gozosos ¿en qué? En la esperanza. Sufridos en la tribulación. O sea, va a venir una tribulación, va a venir una prueba, vamos a sufrir. Vamos, tal vez hasta lloremos. Hasta digamos: ¡ay, Señor! Sí, es posible. Pero eso no debe impedirnos que nosotros estemos viendo la esperanza. Dice aquí: gozosos en la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a tener ahí todo el tiempo. Dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Verdad? Tres cosas preciosas ahí. Bueno, desde el 11 dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, en lugar de estar recordándonos de cosas difíciles o estar viendo las cosas terribles que están delante de nosotros, comencemos a ver y a regocijarnos en la esperanza, en el momento de la liberación. Hay una palabra en el libro de Lamentaciones de Jeremías que vale la pena que la consideremos. Vamos ahí juntos, por favor. Jeremías, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo número 3. Aquí el profeta está diciendo esto, verso 17: y mi alma se alejó de la paz. Fíjense, mi alma se alejó de la paz, comenzó en turbación. Me olvidé del bien. ¿Por qué? Porque solo estaba viendo las cosas terribles que estaban sucediendo. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Oigan hasta a qué extremo llegó, ¿verdad? No solo hablando de Jerusalén, sino el propio profeta estaba sufriendo las mismas circunstancias de su pueblo. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Verso 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Dice: lo tendré aún en memoria. Escuchen, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Cuando yo estoy recordándome de la angustia de mi vida, mi alma se abate. Cuando yo solo estoy viendo las circunstancias difíciles, mi alma se entristece, ¿verdad? Yo no puedo ver así. Sí, Cristo va a morir, va a ser crucificado, va a morir, va a ser sepultado, pero al tercer día va a resucitar. ¿Por qué no vemos? Porque al tercer día va a resucitar. Y nos vamos a gloriar en la esperanza. Nos vamos a gloriar en esa bendición. Vamos a pasar esos 3 días con expectación. No vamos a pasar así, sino vamos a estar así, viendo en qué momento el Señor aparece. Y si viene por ahí atrás, no será el Señor, ¿verdad? Ellos no se dieron cuenta debido a la incredulidad y a la tristeza que embargaba sus corazones. Pero dice aquí, verso 20: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dice: yo voy a meditar, y mejor lo que me corresponde es esperar. ¿Cómo dice ahí en Romanos 12:12? Dice: alegres en la esperanza. Entonces él está ahora diciendo aquí: capacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. En eso esperaré, esa será mi esperanza, la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Como dice la versión en portugués, dice: traeré a la memoria las cosas que me dan esperanza. No vaya a traer a memoria lo que me apacha. No voy a traer a memoria lo que me entristece, porque si no, cualquier persona está allá, llora que te llora y gime que te gime. No, el Señor sí quiere que tengamos momentos de gemidos, de clamores, de llantos, de lágrimas, pero hay que aprender a alegrarse en la esperanza, en la liberación que viene. Amén. Bien dice aquí la Escritura, verso 27: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.
Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, dice. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, Él no se está gozando llevándonos a momentos difíciles, no. Pero Él sabe que necesitamos pasar por ella, porque Él quiere que nosotros aprendamos no a colocar el corazón en el momento difícil, sino en la esperanza. Y entonces pasamos este momento difícil agarrados de esa ancla preciosa de nuestra alma. Entonces necesitamos poner atención a las obras magníficas de Dios, y el panorama delante de nosotros va a cambiar, aunque estemos en medio de un túnel. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado en medio de túneles, pero es evidente que la mayoría de nosotros, en un tren, en una carretera o en cualquier túnel en fin. Pero hay túneles, obviamente el túnel que tiene fin en una carretera o a través de la línea del tren. Entramos a la oscuridad, algunos tienen luz, otros en los lugares más recónditos no tienen luz, y entramos a esa oscuridad y es difícil. Pero cuando vemos de repente allá adelante la luz que hay allá al final del túnel, eso nos da esperanza para seguir adelante. ¿Sí? La luz del final del túnel nos da esperanza para seguir adelante. Entonces nuestro ánimo es revigorizado y continuamos para que al final tengamos la alegría y nos llenemos de cantos. Pero nosotros tenemos que aprender a cantar, hermanos, no solo cuando somos liberados, no solo cuando el Señor nos cura, no solo cuando el Señor nos da prosperidad, no solo cuando Él nos da lo que deseamos. Tenemos que alabarlo en toda circunstancia, porque eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Por favor, vayan conmigo al Salmo 106. Salmo 106. Ahí encontramos, por ejemplo, en el verso número 2, 1 y 2, dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Verso 2, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Pregunta. ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién las va a contar? Que nosotros seamos de esas personas que cuenten las alabanzas del Señor, que seamos nosotros los que van a expresar las obras poderosas del Señor, diciendo: Él hizo grandes maravillas en mi vida, Él me libertó de esto. ¿Por qué? Porque yo puse mis ojos en Él y no en las circunstancias. Bendito el Señor. Verso número 7. Vean lo que dice aquí, es un salmo impresionante y solo voy a ver algunos versículos. 7 y 8 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Cómo así? ¿Qué maravilla se refiere aquí? Dice: sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Bueno, ahí todavía era territorio de Egipto, ¿verdad? Y ellos ahí estaban detrás de ellos, pero no entendieron sus maravillas, dice. ¿Qué está pasando? Dios estaba libertándolos, Dios estaba manifestando grandes prodigios y plagas sobre Egipto para libertarlos a ellos. Eso era suficiente para rendirse y alabar al Señor en medio de la Pascua, en medio de aquel momento difícil, de aquel momento oscuro, alabar al Señor. Pero no, había solo angustia, tribulación. Hasta que ellos salieron estaban felices. Cuando llegaron al Mar Rojo, otra vez entristecidos y abatidos, y ahora nos trajiste aquí para matarnos. Y así es la actitud de todo el desierto. Fíjense lo que dice aquí en el verso número 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. A pesar de que no contaron sus maravillas, no las entendieron, dice. Nosotros necesitamos tener un corazón sensible para percibir cuando el Señor se mueve cada día en nuestras vidas. Versículo número 12. Entonces creyeron a sus palabras. En el verso 11 dice: cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Después de que fueran muertos los egipcios, entonces dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Hacia ahí sí después comenzó María a danzar con el pandero y animando a todos: ¡qué alegría, Dios es poderoso! Después entraron otra vez al desierto, aquel momento difícil. Ay, se olvidaron de sus maravillas. Así somos. Por eso es que dice la Escritura ahí en Lamentaciones: yo traeré a memoria lo que me va a dar esperanza. ¿Qué es lo que me da esperanza? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que debido a la compasión de Dios no hemos sido destruidos, dice,
porque el Señor es compasivo. Verso 21. Verso 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Se dan cuenta cómo nosotros tenemos también que recordarnos, no del pasado negativo, sí, pero sí recordarnos de lo que Dios ha hecho? Porque eso nos va a dar esperanza para que hoy, en el momento difícil que estamos viviendo, también sepamos que el Señor nos va a dar gran liberación y gran victoria. Verso 44 dice, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. ¡Qué misericordia! Y el último verso 47 dice, sálvanos Jehová nuestro Dios y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Entonces, lo último que quiero expresarles es lo siguiente. Cuando sintamos que estamos siendo confrontados en nuestra realidad de tristeza, de abatimiento, de congoja, de tristeza, y no sabemos más qué hacer, hagamos lo que estos dos discípulos hicieron camino a Emaús. Vean lo que sucedió aquí. Regresando a Lucas 24. Vamos ahí. Dice... El Señor dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, dice. O sea, él los acompañó, yo no sé si los 11 kilómetros exactamente, pero desde el momento que él se acercó a ellos y comenzó a caminar al lado de ellos, los acompañó hasta la aldea. Imagínense qué plática esta fue tan larga, que 5 kilómetros es bastante para caminar. 11 kilómetros caminando desde Jerusalén hasta Emaús. Y entonces cuando llegó ahí dice, bueno, fue mucho gusto en haberlos visto. Y entonces dice aquí... en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Algo estaban sintiendo ya en sus corazones, que dice, diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Fíjense, estaba terminando el día domingo, el día de su resurrección. Entró pues a quedarse con ellos. Él quería estar con ellos un poco de más tiempo. Qué privilegio, qué pastoreo más precioso del Señor, como él dedicó todo ese tiempo para estos dos discípulos. Estaban en crisis emocional y espiritual, pero él estaba ahí, a pesar también de darles su reprensión y su jaloncito de orejas por la misma incredulidad y la dureza de corazón. Él estaba con ellos y su propósito era pasar más tiempo hasta que lo reconocieran, porque ahí solo estaban sintiendo algo especial, pero todavía no lo habían reconocido. Entonces dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y dice, y aconteció, fíjense por favor, esto es muy importante, aquí. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, porque llegaron a una casa, la casa de alguno de ellos, y prepararon comida, tomaron el panito, dice, y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. O sea, ¿cómo fue que los discípulos reconocieron al Señor? Ellos mismos dicen después, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y nos hablaba. Sí, ellos ya estaban sintiendo algo, pero ellos conocieron al Señor hasta en la forma del hábito del Señor de tener comunión con sus discípulos. En el momento que él tomó el pan, bendijo, porque él ya estaba diferente, su cuerpo era diferente. Partió el pan y lo dio gracias y lo repartió a ellos. En ese momento ellos se dieron cuenta quién era el Señor. Fue un momento preciosísimo. Dice, entonces, el verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos. Los ojos de ellos estaban tan ciegos que no podían verlo, pero en ese momento cuando él hizo algo que siempre era parte de la comunión. ¿Se dan cuenta cómo nuestros ojos pueden ser abiertos? A través de la comunión, a través de decirle, Señor, quédate, Señor, quédate aquí, tengamos más comunión, insistan en poder que Él les dé un poco más.
Y cuando Él comience a partir un poco más del pan para nosotros, ahí nuestros ojos serán abiertos y se quitará toda tristeza y toda alegría. ¿Y saben qué hicieron ellos? Bueno, mire lo que dice aquí. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, mas Él se desapareció de su vista en ese instante. Algo extraordinario. Así como apareció, así también desapareció. Y entonces se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Ellos iban a Emaús. ¿Qué quiere decir Emaús? Baños tibios. Y llegaron a Emaús y el Señor se reveló a ellos. Pero quiere decir entonces que la voluntad de Dios no era que ellos estuvieran en baños tibios, sino ellos regresaran ¿a dónde? A Jerusalén, que quiere decir enseñanza de paz, que ellos tuvieran paz en sus corazones. Gracias a Dios, esos dos discípulos no se quedaron en Emaús, regresaron esos 11 kilómetros, ya declinando el día. Regresaron a Jerusalén para decirles al resto de los discípulos, para compartir con ellos el gozo de haber visto al Señor. Amén. Entonces, aprendamos a superar estas crisis que hemos estado pasando, que nuestros ojos puedan ser abiertos, que en las circunstancias sombrías de la vida, el sol de justicia, Cristo Jesús, pueda brillar sobre nuestro rostro y nuestro rostro pueda brillar con la esperanza y con el gozo, con alegría y con la paz de que no importa qué es lo que suceda, tendremos siempre victoria. Amén. Pero necesitamos tener esa comunión con nuestro Señor para recibir luz y entendimiento. Señor, muchos de nosotros hemos pasado momentos difíciles. Queremos decir eso al Señor. Como estos dos discípulos camino a Emaús, hemos ido tristes y cabizbajos hacia un lugar de unas circunstancias tibias en nuestro corazón. Pero, Señor, queremos regresar y queremos permanecer en Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu Santo. Queremos oír las enseñanzas de paz que tú tienes. Queremos poner en nuestro corazón la esperanza y el valor que solo tú puedes transmitir a nuestra vida. Amén. Vamos. Sí, bemol. Señor, muchas gracias por tu palabra. Por favor, toca el corazón de mis hermanos. Toca el corazón, Señor, de todos tus discípulos sobre la faz de la tierra. Que no haya nada, Señor, que nos destruya, que nos detenga y que podamos continuar en el camino con tu presencia, Señor. Por favor, bendícenos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar. Si el corazón entrego a Él, lo llenará de su gozo eternal. Soy feliz con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Mi alma del gozo eterno. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar. Si el corazón entrego a Él, lo llenará de su gozo eterno.
puedes cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, y llena mi alma del gozo eternal. Y en lugar de tristeza y dolor, y llena mi alma del gozo eternal. Amén. Me gustaría cantar un himno con ustedes. Tal vez no lo saben, pero en sus himnarios pueden encontrarlo. Amén. No sale. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuentas cuantas ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, dura te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuentas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Aquí dice, andas agobiado por algún pesar, dura te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Qué precioso. A ver, cantemos esta parte aquí y terminamos con el coro. Amén. Andas agobiado por algún pesar, dura te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios les dé mucha paz, mucha alegría. En momento, alégrense en la esperanza. Sufridos en la tribulación, dice, pero alegres en la esperanza, porque el Señor nos va a derramar de su luz y llegaremos al final de la carrera. Dios los bendiga y la paz del Señor con ustedes. Amén.